Hola gente, la historia no me pertenece, créditos de la creadora o el creador en la descripción. El video es mero entretenimiento, sin intención de molestar a nadie. Sin más, empecemos. Una mañana vi una cara que no era la mía en el espejo. Y me enamoré instantáneamente. Alastar había llegado al infierno de forma muy similar a las tormentas que a menudo veía azotar la costa del Golfo de Luisiana de joven. Lentamente, sutil y casi descartable al principio, hasta que las nubes se volvieron monstruosas y oscuras, devoradoras y con un poder desenfrenado capaz de borrar del mapa imperios enteros. Como los huracanes que tanto admiraba, arrasó los territorios del pentagrama, aniquilando a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a la fuerza de la naturaleza que era el demonio de la radio. Ningún mortal había poseído jamás semejante poder, ni la capacidad de extraer nuevos poderes del alma de cada señor supremo que consumía. Cada demonio nacido en el infierno tenía sus dones únicos, pero el poder de Alastar parecía estar directamente ligado a su naturaleza caníbal. Eres lo que comes le fue bastante útil, dándole una ventaja que de otro modo le habría faltado tras su prematura muerte. Sombramancia por aquí, tratos por allá, unas pizcas de piroquinesis, ecoquinesis y cambio de forma, y era la receta perfecta para un señor supremo nato. En conjunto, pocas tareas superaban su capacidad. Sin embargo, verse obligado a realizarlas como un mago barato sacando conejos de una chistera era menos que agradable. Sobre todo cuando el público lo observaba como si les debiera su poder para su propia satisfacción, en lugar de encogerse de asombro ante la aterradora amalgama de habilidades que lo diferenciaba del resto. Por mucho que Alastar fuera un artista y disfrutara presumiendo, sentirse como una marioneta en lugar de un titiritero le erizaba el pelo bajo el cuello almidonado de la camisa. Algo ya, presionó Charlie, abrazándose y rebotando con energía nerviosa e impaciente sobre las puntas de sus pies, sus grandes ojos de cierva fijos en el círculo de hechizos que Alastar había comenzado a conjurar en el suelo. Paciencia, mi niña, no es que tu padre lleve una campanilla al cuello, intervino Alastar melodiosamente, intentando evitar que su voz sonara irritada por sus constantes interrupciones y zumbando como un mosquito insistente. Aunque seguro que podríamos ponerle una que le quedaría muy bien en el futuro. Sonrió ante la sola idea de acorralar al rey, la imagen le tranquilizó. Charlie hizo una mueca de disgusto ante la sugerencia, pero no discutió, sino que miró a Bakje, que estaba a su lado, observando cada símbolo que Alastar grababa en el suelo del hotel con la punta de su micrófono como si fuera el pincel de un calígrafo. La ex exorcista seguía desconfiada como siempre, lo que mantenía a Alastar alerta a la hora de poner en juego las piezas de su propio juego, pero ella también desconocía la magia negra, lo que le daba ventaja al demonio mayor. Sabemos que Lucifer está en la tierra, y con un aura tan grande como la suya, no puede ser tan difícil localizarlo, ¿verdad? Entrecerró su aguda mirada hacia el demonio ciervo, asumiendo que simplemente estaba ganando tiempo. Alastar miró de reojo a Bakje, una vez más agitado por el continuo interrogatorio y la interrupción de su concentración en su hechizo de búsqueda, pero le mostró una sonrisa llena de colmillos e inclinó la cabeza con lástima. Oh, ciervo, cuando te darás cuenta de que la ubicación no es el único medio de transporte para los seres etéreos. Puede que sepa dónde está Lucifer, pero es cuestión de rastrearlo. El tiempo no es lineal, niña, y Lucifer no apareció ahí arriba solo para explorar el siglo XXI. La mirada de reproche de Bakje era como néctar en su lengua y Alastar saboreó el sabor de su abierto desdén. Ahora, puedo continuar sin más interrogatorios. Canturreó con un suave ronroneo, arqueando las cejas expectante hacia ambas jóvenes hasta que retrocedieron y fueron a sentarse en la barra con las demás para darle espacio. Alastar se chasqueó la lengua contra la parte posterior de los dientes con un suave chasquido de satisfacción antes de concentrarse por completo en su tarea. Normalmente, cuando Lucifer estaba en el infierno, su onda era como estática de fondo, siempre en el aire, desbordándose ligeramente con cualquier otra señal que Alastar pudiera captar. Se sorprendió consigo mismo por no haberse dado cuenta de que el subconsciente de Lucifer se había desvanecido repentinamente. Otra muestra más de que se estaba volviendo demasiado relajado y cómodo entre los del hotel, permitiendo que la camaradería y la rutina de la vida cotidiana suavizaran su aguda percepción. Al colocar el último sigilo y completarse la invocación, el círculo cobró vida con un brillo sobrenatural. Las marcas giraban lentamente y marcaban mecánicamente las secciones interiores del círculo como engranajes de un reloj. La mirada de Alastar se llenó de satisfacción mientras veía cómo su obra daba sus frutos, siempre satisfecho de ver su poder en acción. Enderezándose de nuevo, dio un paso recatado dentro de la iluminación de su hechizo, de pie en el centro del círculo. Desde dentro, la columna de luz que lo rodeaba actuaba como una pantalla de proyección,
con imágenes que destellaban en su superficie en andas fluidas como los destellos de color de una aurora que serpenteaba por el cielo nocturno. Alastar observaba cada imagen con deducción, captando cualquier pista que ofrecieran. Cielos soleados, altos edificios de ladrillo y cristal, con un estilo y diseño que no eran tan desconocidos para aquellos con los que Alastar había crecido. Largas extensiones de arena blanca empujadas y agitadas por el choque constante de las olas azules. Un paseo marítimo decorado con una montaña rusa y otros puestos de diversión. Ada Alastar conocía bien el lugar, aunque nunca había tenido la oportunidad de visitarlo en persona cuando estaba vivo. Ahora, con una ubicación exacta fijada, entrecerró la mirada mientras se concentraba en Lucifer, intentando localizar al gobernante desobediente y ver algo, cualquier cosa, a través de sus ojos que le diera a Alastar una fecha más precisa. A pesar de todo su poder y tiempo en el infierno, Alastar nunca había intentado poseer a nadie, humano o no, y menos aún al mismísimo rey. Por un breve instante, la mente de Alastar se sintió físicamente lanzada al cuerpo de Lucifer, y todos sus sentidos se volvieron vívidos y tangibles. Podía oler la salmuera del aire marino mezclada con el acre olor a skate de coche, sentir la suave suavidad del cuero curtido bajo sus dedos mientras lo apretaba suavemente el volante. Los brillantes rayos del sol casi cegaban en comparación con los cielos oscuros a los que Alastar estaba acostumbrado en el infierno, pero su calor resultaba agradable contra su piel al combinarse con el fresco azote de la brisa costera en sus brazos desnudos y su cabello. La radio estaba encendida, sintonizada con algo alegre y casi jazzístico, la voz de un joven cantando sobre una fiesta en una prisión. Podía sentir las profundas vibraciones de la propia voz de Lucifer en su pecho mientras tarareaba la melodía, marcando el ritmo contra el volante mientras conducía por la Pacific Coast Highway. Lo repentino de todo fue casi abrumador para Alastar, quien percibía todo lo que Lucifer era en tiempo real. El demonio de la radio se tambaleó ligeramente por la prisa, teniendo que usar la punta de su bastón para sostenerse y no salirse del círculo completamente mareado. Su mano libre se llevó a la cabeza, acunándola para estabilizarse tanto mental como físicamente, con los ojos abiertos de sorpresa. Una rápida mirada fuera del círculo de hechizos hacia el resto de los residentes del hotel confirmó que ellos también lo habían visto flaquear, y sintió un nudo en el estómago como si hubiera tragado carne rancia. Se condenaría por la eternidad si dejaba que lo vieran flaquear una segunda vez. Armándose de valor y enderezándose de nuevo, Alastar movió el micrófono frente a él y clavó la base firmemente en el suelo con un sonido resonante que hizo que las luces de la habitación parpadearan por un instante debido a la ola de energía liberada. Esta vez cerró los ojos, tensando los hombros mientras se concentraba, sus astas se engrosaron y se ramificaron sobre él como una corona enredada. Otra ráfaga, aunque menos discordante esta vez, y volvió a la piel del ángel. Ahora, sintiéndose más en control de sus facultades, Alastar usó la mirada de Lucifer para absorber todo lo que lo rodeaba, fijándose en las señales de tráfico, los títulos de las películas en las marquesinas de los cines, la moda de las mujeres bonitas que parecían captar la atención de Lucifer con algo más que una simple mirada casual. La creciente sensación de excitación e interés que se apoderó de Lucifer hizo que Alastar quisiera retroceder al instante con un siseo de repulsión, pero la distracción resultó fructífera, ya que la atención de Lucifer volvió repentinamente a la carretera y tuvo que frenar bruscamente antes de chocar por detrás al coche que tenía delante. La repentina descarga de adrenalina ante el casi impacto agudizó los sentidos del caído, incluida la vista, y Alastar se fijó en la matrícula del coche que tenían delante, con una sonrisa triunfal que le partía el rostro casi en dos. Recuperó la conciencia en su propio cuerpo y chasqueó los dedos, el hechizo se disipó a su alrededor con un silbido agudo y crepitante, como agua hirviendo sobre hielo. Lo conseguí, mira, todos sabemos que estás loco, pero estás loco Derimate. Hask miró fijamente a su guardián más alto con una mezcla de furia y pavor, dispuesto a pedir cualquier otro castigo que no implicara ir con Alastar a la tierra. El refinado demonio se limitó a reírse entre dientes ante la desesperación que percibía en su servil compañero, en oídas tangibles e inclinó la cabeza con despreocupada diversión. Haskar, siempre te preocupas demasiado, esto será divertido. Vaya, ¿qué va a ser? Siseó el felino con fuerza, erizándole el pelo del cuello, los brazos y la cola. Seguro que alguien como tú se lo pasará bomba, idiota remilgado. Pero ya viví los años 50 una vez y no fue nada fácil. La voz más suave de Ángel se filtró en la conversación junto a los camareros, y la araña larguirucha se acercó a su amigo para intentar consolarlo. Si alguien sabía lo difícil que era crecer en una época donde los de tu clase no encajaban, ese era Ángel. Alastar simplemente puso los ojos en blanco, sabiendo que no iba a convencer a Hask de nada.
pero el plan ya estaba en marcha y quedarse discutiendo era solo una pérdida de tiempo. Recuerda, gatita, ya aceptaste venir, la reprendió en voz baja, como si le hablara a un niño malhumorado que estuviera haciendo un berrinche en público. El gruñido de Husk le hizo gracia, pero Alastar le hizo un gesto a Charlie para desviar su agresión. No podemos decepcionar a la señorita Charlie, ¿verdad? Y no es que vayamos a estar ahí arriba mucho tiempo, Husk, por favor. Solo necesitas encontrar a papá y traerlo de vuelta a casa, eso es todo. Charlie lo inmovilizó con una de sus maraadas de cachorro patentadas que Alastar personalmente encontraba repugnante, pero tal vez era uno de sus poderes naturales porque siempre parecía funcionar, incluso con él. Niño, nunca has estado ahí arriba. Es solo otro infierno, de acuerdo, si fuera tan fácil traer a tu papá de vuelta, enviarías a alguien más que a este imbécil. Espetó Husk, mostrándole sus largas garras al demonio mayor mientras señalaba al anfitrión del hotel y no tendría que meterme en esta mierda con él. Alastar suspiró levemente, perdiendo la paciencia, pero mantuvo la calma al instante, con las manos ligeramente entrelazadas sobre el micrófono mientras se observaban. A este paso, estaba seguro de que podría transportarse a la Tierra, completar su tarea con Lucifer y regresar con el rey bajito a cuestas antes de que terminaran su discusión. De hecho, agradeció por primera vez que Bakje finalmente interviniera y se metiera en la conversación con la misma descortesía de siempre. Basta. Lo entendemos, Husk, y nos compadecemos, pero Alastar tiene razón. Ya aceptaste ir con él, y cuanto antes se vayan, antes volverán, así que aguanta. Las cejas del demonio de la radio se arquearon unos centímetros ante eso, y su sonrisa se tensó mientras giraba la cabeza hacia Huskar, esperando a que volviera a discutir. Por suerte, al menos por cuestión de tiempo, si no de entretenimiento, el viejo gato parecía haber perdido el aliento y Husk se desinfló un poco, maldiciendo en voz baja y frotándose la cara con una pata. Genial, vamos a ello. Primero, tenemos que hacer algo con tu apariencia, no podemos permitir que vayas ahí arriba con ese aspecto. Tú sí, como si fueras el único que habla, ciervo. Sí, tienes razón, ambos necesitamos refrescar nuestra apariencia, ¿no? Reflexionó Alastar, mirándose en el espejo detrás de la barra antes de levantar la mano y chasquear los dedos. Una aura verde de magia llenó la habitación, sellos vudú danzando en el aire y girando alrededor de él y Husk mientras sus cuerpos se transformaban, adoptando la apariencia de sus vidas anteriores. Husk creció unos centímetros mientras Alastar se encogía, sus astas retrocediendo hacia su cráneo mientras su cabello negro y carmesí se acortaba y suavizaba en cálidas andas que dohuba alrededor de un rostro humano. Su piel cenicienta se calentó con un brillo oliva más intenso y sus ojos rojos se desvanecieron como brasas moribundas, dejando un rico tono avellana a su paso. Alastar bajó la mirada hacia sus manos mientras veía cómo sus garras asesinas retrocedían hacia sus dedos, alisándose una vez más en simples uñas romas, y tuvo que soltar una suave carcajada ante la extraña sensación de pérdida que sentía por sus defensas naturales. El hechizo completó su look con unas gafas negras de montura baja, una elegante camisa color marfil abotonada y un chaleco carmesí con solapas de terciopelo arrugado, junto con una elegante pajarita negra a juego con el color de sus pantalones y zapatos Oxford de punta. Mirándolo desde el espejo del bar, un rostro que no había visto en décadas, pero que aún le resultaba tan familiar como la eterna sonrisa en sus labios. «¡Guau, guau!», exclamó Ángel, con todas las maraadas puestas en Husk, que también se parecía mucho más a su antiguo yo. Donde momentos antes había estado un felino gruñón y medio sarnoso, ahora había un hombre negro de mediana edad que empezaba a mostrar su edad, con una perilla oscura y mechas blancos en el pelo alrededor de la raya del pelo, manchas pálidas de piel sin pigmento esparcidas por su cuerpo como si fueran dos personas destrozadas reconstruidas en una sola. Era de buena estatura y tenía los hombros anchos de un hombre trabajador, pero aún estaba un poco encorvado como si el peso de la vida pesara sobre él. Su propio atuendo era mucho más sencillo que el de Alastar, compuesto por una sobrecamisa blanca más holgada que ya estaba remangando en los puños para abotonar en los codos, pantalones negros con un dobladillo rojo en los puños que se sostenían alrededor de su esbelta cintura con tirantes negros a juego y botas negras más pesadas y desgastadas, pensadas para un hombre que viajaba más que para quedarse quieto. Husk estaba mirando por encima de sus brazos y tocando su piel moteada con una mueca de disgusto mientras Ángel Dust parecía listo para quitarle la poca ropa que el hombre tenía puesta en primer lugar para ver el resto de él. Bigotes, cariño, estás guapísima. Canturreó la estrella porno con su tono más seductor, sin poder evitar el ronroneo de Ben aquí en su voz. ¿En serio te has visto esta mierda? Gruñó Husk y miró fijamente a Alastar como si el demonio lo hubiera salpicado con pintura solo para divertirse. Alastar levantó sus propias manos con inocencia,
encogiendo sus hombros ahora más estrechos. Vamos, vamos, no me culpes, el hechizo pretendía devolvernos la mayor aproximación posible a nuestra forma humana. Nunca mencionaste que eras mestizo, murmuró el demonio, ahora de aspecto inocente, con desdén mientras se arreglaba el atuendo para asegurarse de que todas las costuras estuvieran alineadas como él prefería. Además, ya no somos humanos y no tenemos almas humanas puras. Las marcas de nuestro verdadero ser no se pueden borrar por completo. Hizo un gesto para sí mismo, levantando un brazo para mostrar las numerosas cicatrices pálidas grabadas en su piel antes de deslizar la mano levantada por su cabello, mostrando las raíces de un rojo intenso bajo los cálidos mechans castaños. Husk se había preparado para argumentar que el pelo rojo no era tan desagradable a la vista como su propia piel, pero sus ojos se posaron en las cicatrices que subían por el brazo de Alastar hasta desaparecer bajo su manga, y se preguntó hasta dónde llegaban por su cuerpo. Al nunca había hablado de ellas, y siempre vestía tantas capas que Husk ni siquiera las había visto hasta ese momento. Su mirada se desvió hacia su jefe, llena de preguntas sin respuesta, pero Alastar simplemente entrecerró los ojos en una silenciosa advertencia de no fisgonear mientras deslizaba la manga hacia su muñeca y abrochaba el puño. Oh, hazme el siguiente, por favor, hazme el siguiente. Ángel se interpuso de repente entre ellos, emocionado ante la idea de ver cómo se vería bajo el mismo hechizo. El repentino arrebato rompió la tensión cuando Alastar se sobresaltó levemente, retrocediendo medio paso de la araña, ahora altísima, que se cernía sobre su espacio personal, y su sonrisa se convirtió en una mueca. Husk soltó una carcajada repentina pero genuina y se apoyó en la barra, sacudiendo levemente la cabeza. Maldita sea, chico, ¿quieres hablar de una petición cargada? Ángel parpadeó por un momento, sin siquiera darse cuenta de la insinuación al principio debido a su propia emoción, hasta que se dio cuenta de lo que realmente había dicho y le dio a Husk una sonrisa llamativa y un guiño. Bueno, si también ofrece eso, no lo es, respondió Alastar sin humor, saliendo de debajo de la imponente sombra de Ángel y acercándose a Charlie, que ahora tenía su misma altura, desconcertado por su expresión de asombro mientras sus ojos recorrieron su nueva forma. Vamos, no es la primera vez que me ves cambiar de forma, Charlie. Bueno, no, pero esto así te veías cuando estabas vivo. Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia su propia imagen reflejada, sonriendo discretamente, pues aún podía ver la sombra fantasmal de su demonio flotando tras su reflejo. Más o menos. Waup susurró, casi con reverencia, y la suave exclamación de asombro y aprecio hizo que el orgullo de Alastar ardiera más brillante, renovado. Me alegra mucho que apruebes a mi ciervo, reflexionó, tomando su mano para rozar castamente sus nudillos con los labios antes de acariciarle un mechón suelto detrás de la oreja, complacido como un tomate al sentir a Bakje furiosa en silencio, justo fuera de su vista. Y no te preocupes por tu padre. He ido de cacería en abundancia, y nunca he fallado. Se giró para mirar a Husk, quien reía disimuladamente con Ángel mientras el artista de piernas largas y su pequeña dancela se entusiasmaban y exploraban la nueva apariencia del jugador. Incluso disgustado por todo el asunto, Husk parecía relajado entre sus amigos, incluso agradecido por sus cumplidos. Incluso se tomó con calma que Nit intentara quitarse un poco de suciedad de la piel, ya que nunca antes había visto a nadie con vitíligo. Al frunció ligeramente el ceño ante sus interacciones despreocupadas, sabiendo que nunca podría confiar abiertamente en que alguien bajara la guardia tanto, pero en realidad no le importaba. Su naturaleza social retraída lo mantenía vivo y en control de su destino, la mayor parte del tiempo. Ven, Husk. No debemos hacer esperar a su Meixtit para que lo rescaten. Esperó a que su reacio compañero se separara de sus amigos para unirse a él. Husk lo miró malhumorado con ojos todavía un poco demasiado dorados para parecer completamente humanos, aunque añadían mucho atractivo a su rostro. ¿Y cómo lo hacemos, jefe? Que yo sepa, los portales no son precisamente lo suyo, que cierto, pero ¿quién necesita un portal cuando las sombras funcionan igual de bien y se encuentran en todas partes? Intervino Alastar juguetonamente, cambiando su postura lo justo para que las luces sobre ellos proyectaran su propia sombra sobre Husk. Unos zarcillos negros se alzaron alrededor del asustado hombre, lo agarraron por la cintura y los brazos y lo arrastraron hacia la oscuridad total, sin dejar rastro alguno más que el grito resonante del nombre de Alastar. El demonio rió con ganas de su propia treta e hizo un gesto con la cabeza a los demás clientes del hotel con un guiño travieso antes de hundirse también en el suelo a sus pies. El infierno está vacío. Y todos los demonios están aquí. William Shakespeare / para un maestro del sigilo. Esta no fue la entrada más sutil de Alastar en una nueva ciudad. Los gritos furiosos de Huskar los siguieron por el campo antes de arrojarlos a ambos a un callejón estrecho y tenuemente iluminado.
lleno de contenedores de basura repletos de desperdicios y el correteo de ratas asustadas. Husk tropezó al pasar de la nada absoluta al duro pavimento bajo sus pies, y el jugador maldijo al chocar contra uno de los contenedores metálicos, que rodó por el suelo y derramó su contenido. Alastar arqueó las cejas levemente ante la torpe exhibición, caminando con mucha más práctica y refinamiento desde las sombras. «¿Qué, elegante?», reflexionó con ligereza, la estática superpuesta había desaparecido de su voz ahora que estaba disfrazado. «Dime otra vez cómo tu verdadera forma es la de un gato». «Oh, vete a la mierda», espetó Husk mientras se enderezaba, sacudiéndose un poco de basura húmeda de la pernera del pantalón con una mirada de repulsión. Alastar sonrió, satisfecho de haber acertado en su reciente intercambio verbal. Con las manos entrelazadas a la espalda, se dirigió a la entrada del callejón para observar la zona por la que habían entrado. Era primera hora de la tarde, y las calles aún no estaban abarrotadas de gente que salía del trabajo, sino de compradores y gente que no tenía otro sitio donde estar. Un par de jóvenes bien vestidas pasaron caminando, observando a Alastar con curiosidad, pero evitando a él y al callejón por el lenguaje inapropiado que resonaba en las paredes, proveniente de Huskar, que aún intentaba limpiarse la ropa e intercambiaba susurros sarcásticos. Al las observó apresurar el paso con los ojos entrecerrados y una leve sonrisa, sin importarle perder su atención, pero sabiendo que la atención negativa podía perjudicar el éxito de su misión tanto como el exceso de atención positiva. «¿Ya terminaste de preocuparte por ahí?», preguntó Alastar arrastrando las palabras, echando la cabeza hacia atrás lo suficiente para mirar a Husk por encima del hombro. «Podrías haberme avisado antes de tirarme a un maldito agujero negro y escupirme de vuelta». El hombre, ahora con aspecto mayor, se quejó y se dio una última palmada en la pernera del pantalón, empapada de basura, antes de acercarse a Alastar y mirar a su alrededor, gruñendo levemente al reconocerlo. «¿California? Así parece. Personalmente, habría preferido que hubiera decidido visitar mi antiguo refugio en el pantano, pero, supongo que los pantanos y los clubes de jazz no son su estilo». Al suspiró con nostalgia al recordar su hogar, pero dejó la nostalgia a sus pies. «Uf, no creo que mucha gente vaya a los pantanos a divertirse, jefe. Pero Las Vegas, eso sí que me habría encantado». Al puso los ojos en blanco con solo pensar en todo ese ruido, caos y desenfreno. Le encantaban los viejos music halls llenos de humo y las peleas ocasionales con algún meranaro bouracho tanto como a cualquier sureño, pero, cada cual con lo suyo. Sin embargo, este es el lugar correcto. Ahora lo siento con claridad, aún más sin el aura de otros demonios que atenúan su poder. Husk miró de reojo al demonio de la radio, tan extraño ahora que tuvo que bajar la vista ligeramente, ya que su propio cuerpo humano le llevaba unos centímetros a Al. «¿De verdad puedes sentirnos a cada uno de nosotros?» «Claro. No me habría convertido en el Señor Supremo que soy si no pudiera enfrentarme a un demonio más fuerte que yo. Podría haber acabado con mi progreso incluso antes de empezar». El ahora moreno rió, con una voz aún melódica a pesar de no tener ya la fanfarria de la radio. El hombre moreno resopló levemente ante eso, sabiendo que debía de haber sido algún tipo de as bajo la manga de Alastar lo que le había dado una ventaja al llegar al infierno. Se consideraba afortunado de no haber sido considerado un señor supremo digno del interés de Alastar cuando originalmente recolectaba almas para fortalecer su propia fuerza y estatus. Solo un alma que valiera la pena recolectar por pura diversión. «Bien, ya que eres la brújula demoníaca, sigue adelante y muéstranos la dirección correcta. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor». Alastar ladeó la cabeza lo suficiente como para observar a Huskar con una mirada penetrante que le advertía al demonio menor que no traspasara los límites de su sociedad, incluso si se portaban bien por el bien de los demás en casa. El hombre mayor le devolvió la mirada, notando la advertencia en esos ojos rojizos y agachando ligeramente la cabeza en señal de súplica. «Solo digo eso. Jefe Temeichen, dices mucho. Créeme», reflexionó Alastar, con un tono más cortante de lo habitual antes de recuperar su sonrisa característica, igual de encantadora, aunque ahora con menos dientes. «En serio, amigo, hablas como si extrañaras muchísimo esta oportunidad de disfrutar un poco de la vida otra vez». Husk resopló con fuerza ante eso, sin saber cómo explicarle a un hombre con la crianza y el estilo de vida de Alastar que la vida había sido un infierno, tanto como el propio infierno. Al menos allá abajo había encontrado gente con la que conectar, almas igual de jodidas y dañadas. Curiosamente, como demonio se sentía menos forastero que como hombre. «No es tanto el lugar lo que extraño, tu pequeño grupo de camaradas que...». La sonrisa de Alastar se profundizó con Dalit, entrecerrando los ojos al observar a Husk con atención. «Polvo de ángel, en concreto.
Fue extrañamente encantador para Alastar ver cómo el rostro del hombre mayor, de carácter irascible, se sonrojaba ante la irrupción verbal en sus emociones privadas, avergonzado al principio, luego instantáneamente a la defensiva. Él es el único amigo real que tengo ahí abajo, ¿de acuerdo? Altarareó ante la excusa. Aunque sus propios intereses nunca giraron en torno a emociones tan insignificantes como el amor o la atracción, no ignoraba las señales de los demás. Tales impulsos básicos eran tan fáciles de leer en el rostro de una persona como si fueran las páginas abiertas de un libro. Sin embargo, dejó el tema de lado, sin ver la necesidad de insistir más en Hask. Ya tenía derecho a poseer el alma del hombre, hasta el momento. Hask había demostrado ser obediente cuando se le ordenaba. Mientras el statu quo se mantuviera como estaba entre ellos, Alastar no veía la necesidad de presentar a Ángel como una amenaza contra su mascota para obligarlo a comportarse. Además, solo mencionar a la estrella porno y su valor potencial para el jugador hizo que Hask temblara levemente a su lado, y eso le dijo a Alastar todo lo que necesitaba saber sin una palabra de confirmación. Bueno, no deberíamos hacerles esperar más de lo necesario, ¿no? Ven, Haskar, la ciudad resultó ser más grande de lo que Alastar creía, y hacía siglos que no se veía obligado a caminar kilómetros sin usar sus sombras para teletransportarse a donde quería ir. Cada vez que sentía que se acercaban al lucero del alba, su aura se movía, y rápido, a un nuevo destino. Alastar tenía que asumir que iba en ese maldito automóvil suyo, lo cual era molesto solo por la frecuencia con la que parecía usarlo. A medida que la tarde se convertía en noche y las farolas empezaban a parpadear perezosamente a su alrededor, el demonio esperaba que Lucifer se quedara en un lugar durante al menos 1 o 2 horas para poder ubicarlo bien. Las calles mismas habían cobrado vida ahora que la gente salía del trabajo y se dirigía a casa, a restaurantes o a los bares locales para beber y desahogarse de la tensión acumulada del día. Alastar los envidiaba solo porque habían terminado sus tareas del día, y él mismo tenía muchas ganas de tomar una copa. Hask parecía incluso más sediento que Al, pues el borracho perpetuo llevaba más de 5 horas sin una botella en la mano. Hask arrastraba los pies, aminorando el paso en cada puerta de bar, con el rostro siempre fijo en cada ventana mientras miraba a la multitud con melancólica añoranza. Para cuando pasaron el 6º bar en su camino y Alastar se dio cuenta de repente de que Hask se había detenido por completo casi una cuadra detrás de él para mirar por la puerta abierta del establecimiento, Alastar ya estaba harto. Poniendo los ojos en blanco con agitación, regresó con paso decidido hacia su compañero y se aclaró la garganta lo suficientemente rápido como para captar su atención. Llevas tus vicios a flor de piel, amigo. Es tu propia adicción la que te mantiene con ese collar, ¿sabes? Murmuró con crueldad, su sonrisa era más bien una mezcla de gruñido y burla. Haskar parpadeó, sorprendido por la burla despectiva, antes de enseñar sus dientes, ahora de bordes planos, y siseó en voz baja. Como si te importara un comino. Lo hago cuando me hace perder el tiempo. Respondió Al con brusquedad, levantando la mano para pinchar al hombre corpulento en el pecho con un dedo firme. Y se supone que tú debes vigilar mi mal comportamiento, ¿recuerdas? Hask abrió la boca para discutir, pero no pudo defenderse, así que la cerró de nuevo, frunciendo el ceño con amargura. Le temblaban ligeramente las manos a los castahados, ya sintiendo los efectos de la abstinencia prematura, sobre todo con la inmensa cantidad que solía consumir en su forma demoníaca. Sintiéndose débil y expuesto, maldijo en voz baja, metiendo las manos en los bolsillos de los pantalones para disimular el temblor. Alastar lo observaba, consciente de que Hask solo empeoraría a medida que avanzaba la noche, y lo último que necesitaba era que el hombre armara un escándalo o llamara la atención. Tampoco podía abandonar al demonio a sus propios vicios mientras él continuaba la caza solo. Ambos ya atraían bastantes maradas curiosas y suspicaces de los lugareños. Respirando lenta y profundamente por la nariz y echando los hombros ligeramente hacia atrás mientras enderezaba su postura fuera del espacio personal de Hask, Alastar inclinó la cabeza hacia la puerta abierta del bar. Parece que no se puede evitar. Una copa antes de acostarse, entonces. Disculpe, a mí también me vendría bien un repaso, y si eso te ayuda a centrarte, entonces creo que ambos podemos ser lo suficientemente civilizados como para compartir unas copas antes de continuar, ¿no te parece? Alastar señaló la entrada del bar para enfatizar que estaba siendo sincero. El borracho dudó un momento más, sintiéndose atónito, y en realidad retrocedió unos pasos cuando un grupo de jóvenes vestidos con chaquetas de cuero y cabello oscuro y peinado hacia atrás lo empujó bruscamente junto a él. Hagan un poco de espacio, llamó Lindian. Espetó uno al pasar, dándole un golpe en el pecho a Hask con el dorso de la mano al entrar al bar, mientras los demás se reían entre sí.
El demonio moteado se enfureció ante la falta de respeto, y sus rasgos adquirieron una apariencia demasiado salvaje para ser completamente humana. Intentó ir tras ellos, pero la mano de Alastar le sujetó el hombro con una fuerza sorprendentemente férrea para un hombre que parecía tan delgado que podría ser derribado por un viento fuerte. Este no es el lugar, viejo amigo, murmuró Al con calma mientras seguía con la mirada al grupo de adolescentes, pero Haas conocía bien esa mirada paciente y calculadora del demonio de la radio. ¿Qué tal esa bebida? Haas reprimió una repentina hulida de nerviosismo y se retractó, relajándose y dejando que el glamour de su disfraz volviera a la normalidad. Sí, me parece genial. Encantador, después de ti. Con una sonrisa satisfecha de vuelta en sus labios, Alastar abrió completamente la puerta del bar para su amigo, haciendo pasar a Haska dentro con la persuasiva presión de su mano libre contra la espalda del jugador. El interior del bar era bastante espacioso, sin duda más que los antros más pequeños que Alastar había usado como coto de caza personal en su época dorada, pero incluso al anochecer ya estaba lo suficientemente lleno como para que moverse entre los diversos grupos de gente fuera un verdadero desafío. A la enorme cantidad de clientes se sumaba el ruido que los acompañaba, un zumbido monótono de charlas y risas, gritos y silbidos que se extendían de un lado a otro del local. Si Alastar aún hubiera lucido sus grandes orejas de cervatillo, las habría doblado hacia abajo para bloquear el exceso. Sin embargo, su entrada al establecimiento no había pasado desapercibida, a pesar de la multitud. Aunque Alastar había notado bastantes rostros pintorescos en las calles mientras buscaba a Lucifer, este bar parecía estar repleto de rostros pálidos o ligeramente bronceados. Su propia piel morena y la apariencia aún más llamativa de Haska habían atraído todas las maradas hacia ellos mientras se dirigían al otro extremo de la barra, donde había menos gente. Al ignoró las maradas y los murmullos de quienes se cruzaban con ellos, sabiendo que cuanto más te comportabas como si pertenecieras al lugar, menos te cuestionarían por miedo a hacer el ridículo. Pero eso no siempre funcionó. Haskar se le pegó al hombro como una lapa, con la cabeza girando sin parar mientras se posaban cerca del final de la barra. Si aún hubiera conservado su forma felina, el pelo de su lomo y cola estaría erizado a la defensiva, intentando parecer más grande y amenazante. Al demonio de la radio le divertía bastante ver a su pequeña mascota ponerse nerviosa con los desconocidos. Entonces, ¿qué será, amigo? ¿Lo barato de siempre? Al sonrió con picardía, apoyado en la barra, con la mejilla apoyada en una mano y mirando perezosamente a su nervioso compañero. Haas se burló de la insinuación de que no tenía un gusto exigente cuando se trataba de alcohol, o cualquier otra cosa, pero cuando las cosas baratas eran más fáciles de conseguir, no era exigente. ¿Y cómo piensas pagar esto exactamente? Dudo que acepten nuestra moneda aquí, refunfuñó secamente para que los demás clientes cercanos no pudieran oírlo fácilmente. Oh, eso es bastante fácil. El moreno se rió entre dientes, agitando la mano con indiferencia sobre un montón de cáscaras de cacahuete rancias que cubrían la encimera y transformándolas en monedas que parecían reales, aunque solo fuera un glamour. Haas arqueó una ceja poblada ante el truco antes de mirar a los humanos que estaban dispersos a lo largo de la barra junto a ellos. Su voz era un gruñido apagado de advertencia: no uses tu hechicería con tanta ligereza con esta gente, y si te ven y si lo hacen. Los humanos son criaturas muy ingenuas. Simplemente les diré la verdad. La sonrisa de Alastar se ensanchó aún más en su joven rostro ante la expresión de asombro de Haas. Es un truco de magia, por supuesto. El jugador gimió un poco y negó con la cabeza antes de desplomarse contra la barra con los brazos cruzados para soportar su peso. Ya estás jugando mucho, jefe. Nos vas a pillar antes de que encontremos a nuestro hombre. Oh, Haskar, deja de ser tan aguafiestas. Intenta disfrutar un poco, porque no, yo sí que lo pienso. Antes de que Hask pudiera replicar, Alastar levantó la mano para llamar la atención del camarero. Buen hombre, necesitamos 2 copas aquí abajo. El tierno los miró de reojo en silencio mientras servía un par de sebeisas a sus otros clientes, con los ojos hundidos entrecerrados, considerando a los 2 hombres que destacaban entre sus clientes como barro en la leche. Alastar esperó, con la mirada entrecerrada fija en el anciano humano y una sonrisa agradable que se acentuaba, como si lo desafiara a ignorarlos por más tiempo. El anciano se quedó paralizado de repente, como si alguien acabara de bailar claqué sobre su tumba, con sudor frío perlándose en los bordes de su menguante cabello. Tragó saliva, se estremeció y se acercó arrastrando los pies hacia los forasteros, mirándolos con incertidumbre. ¿Qué será entonces, caballeros? El delgado demonio rió disimuladamente con satisfacción mientras lamía suavemente uno de sus afilados colmillos, mirando al humano como un lobo mediría a una oveja gorda. Vladimir, si fueras tan amable en cuanto a mi amigo,
Su mirada cromática se dirigió a Hask, una ceja finamente delineada arqueándose con expectativa. MHM. Una botella de mala calidad. No me importa de qué tipo. Vamos, Hask, le dio un ligero golpe en el brazo con el dorso de la mano, te dije que te divirtieras. Gruñendo levemente por el golpe, Hask se frotó el brazo distraídamente y dejó que su mirada recorriera las etiquetas de los estantes detrás de la barra. Bien, bien Manhattan. Buen muchacho, ronroneó condescendientemente, riendo mientras Hask le lanzaba una mirada molesta y el camarero se alejó para prepararles las bebidas. Pasó una hora bastante tranquila, Ali y Hask bebiendo varias copas cada uno sin apenas efecto, para gran asombro del camarero, quien se había acostumbrado bastante a la pareja mientras el dinero seguía fluyendo. Ahora que Hask tenía suficiente alcohol para estabilizar sus temblores y relajarse, el demonio bajó la guardia lo suficiente para charlar con el hombre a su lado, charlando distendidamente sobre sus bebidas favoritas, los buenos momentos de su pasado y las molestias de ser los únicos en el hotel que parecían mantener la calma entre su variopinto grupo familiar. Al menos tan sensato como podría serlo un viejo jugador fracasado con problemas de adicción y un megalómano psicótico y caníbal. Mientras Hask repasaba la parte final de la batalla contra Adam que Alastar se había perdido, repasando la facilidad con la que Lucifer había manipulado al ángel, sin siquiera despeinarse, para gran disgusto de Alastar al oírlo, la inagotable misericordia de Charlie y el disparate idiota de Adam, solo para ser abatido por nada menos que su amiguito, el ávido de puñaladas, Alastar estalló repentinamente en una carcajada sincera. El jugador arqueó las cejas sorprendido por el sonido alegre pero no amenazante que emanaba del alma, generalmente maliciosa, a su lado. Antes de encontrarse riendo a carcajadas junto a Alastar deberías haberlo visto, convirtió a ese completo imbécil en queso suizo, nadie lo podía creer, claro que sí. Nifty siempre ha sido ingeniosa en momentos de apuro, sobre todo cuando lleva algo afilado. Además, le da muchísimo placer. Sí, bueno, ustedes dos ciertamente son del mismo palo. Hask resopló mientras bebía los restos de su octavo Manhattan, lamiéndose el exceso de lícar de los labios. Alastar tarareó una suave nota de acuerdo mientras removía distraídamente el hielo del fondo de su vaso con el inútil tallo de apio que le habían dado. Quizás sí. Ciertamente, somos de una complexión inusual, los dos. Pero la locura y las alegrías personales de Nifty a veces me dejan atónito, admitió casi con cariño. Hask se quedó en silencio un momento para mirar a Alastar. Había visto al demonio engañosamente tranquilo y sereno casi todo el tiempo que se habían conocido, pero esta era la primera vez que creía ver el verdadero rostro de Alastar cuando estaba relajado y contento. Algo real y genuino. Desgraciadamente, fue un momento efímero, ya que la mayoría de los momentos agradables lo fueron para los condenados. Están armando un escándalo, la gente civilizada intenta conversar y ni siquiera se oye por encima de ustedes, dos Halins. Ali y Hask voltearon la cabeza al unísono para observar al joven que les hablaba con tanta irrespetuosidad y seguridad. Era uno de los engrasadores de antes, ahora también con varias copas de más y más engreído que nunca, sobre todo con su equipo sentado a pocos metros detrás de él, observándolo de cerca. Todos parecían ansiosos por pelear, sin tener ni idea de a quién intentaban desafiar. El nítido tintineo del vaso vacío de Alastar contra la barra hizo que Hask volviera la mirada hacia su ciudadano, viendo el familiar brillo de un animal hambriento en los ojos de Alastar. Cielos, muchacho. Es un milagro que puedas oírnos tan bien por encima de todas las demás voces que llenan la habitación, qué oído tan afinado. Debo decir que estoy impresionado. Apuesto a que también tienes un oído musical excelente, respondió Alastar jovialmente, levantándose del taburete y dando un paso hacia el adolescente. Jefe, susurró Hask en voz baja, intentando desactivar la bomba de tiempo en la habitación antes de que estallara a su alrededor. Vamos, Haskar, el chico y yo solo estamos teniendo una conversación educada, ¿no? Al ignoró el tono cauteloso de su compañero, manteniendo sus ojos en el humano frente a él, con la cabeza ligeramente ladeada con oscuro interés. El grasiento se rió, mirando a sus amigos. Bueno, miren, chicos, supongo que incluso entre esta gente, una pala de color claro es más importante que una negra. Los hombros de Alastar se tensaron, su lado de señor supremo no era de los que se quedaban de brazos cruzados mientras un miserable e irrespetuoso desgraciado se atrevía a hablarle con condescendencia. Su sonrisa se ensanchó amenazadoramente, con una ferocidad en su mirada mientras se acercaba al mortal, solo para ser agarrado por el hombro y tirado hacia atrás por Haskar. Este no es el lugar, como dijiste antes, ¿recuerdas? Se hojas bruscamente, necesitando controlar la concentración de Alastar. Seguiría su consejo, tonto, lárgate antes de que te obliguemos. El chico señaló con el pulgar hacia la puerta,
con una mueca de satisfacción al ver que Hask conseguía jalar a Alastar de vuelta a su lado y los guiaba hacia la salida. Vamos, jefe, tenemos trabajo que hacer de todas formas. La mirada de Alastar se entrecerró al grupo de adolescentes mientras se alejaba entre la multitud, murmurando en su retirada. En efecto, una vez afuera, Alastar se liberó del agarre de Hask con un brusco giro del brazo. La ira desbordante en sus ojos ahora solo se centraba en su perro guardián. Hask sabía cuándo no molestar al oso, sobre todo cuando el demonio de la radio buscaba comida para saciar su infernal orgullo. Retrocedió para darle espacio a Alastar, metiendo las manos en los bolsillos y encorvando los hombros para parecer más pequeño mientras esperaba a que Al se alisara la camisa y el chaleco, despeinándose al calmarse. Puede que estés aquí para vigilarme, Hask, pero nunca olvides tu lugar. ¿Entendemos? Su tono era afilado como una navaja y Hask sintió físicamente su amenaza deslizarse por su piel, haciéndole temblar ligeramente. Tengo mucho más autocontrol del que crees, y podría haberme encargado de ese gusano pubescente sin revelarme. Resopló levemente, reajustándose las gafas contra el estrecho puente de la nariz, su tono se había suavizado al terminar de arreglarse. Además, no es la primera vez que me echan de un establecimiento por mi herencia. Hask alzó la vista al oír eso, mirando a Alastar con sorpresa de que compartiera algo tan humano sobre sí mismo. Se quitó las manos de los pantalones y se movió para intentar decir algo, cualquier cosa que sonara bien, sin sobrepasar las trampas invisibles con las que el Señor Supremo parecía rodearse. La puerta del bar se abrió justo cuando abrió la boca para intentar conectar con el negociador, y miró hacia atrás, maldiciendo en voz baja mientras la pandilla de vándalos salía arrastrando los pies, con la mirada puesta en escoltar a los elementos desagradables del vecindario. Alastar observó de reojo a la joven pandilla mientras se acercaban tranquilamente, dejando claras sus intenciones. Si bien Alastar había pretendido mantener su presencia en la zona en un segundo plano hasta encontrar a Lucifer, era obvio que esta situación requería una solución más directa. Giró sobre sus talones, dándoles la espalda a los adolescentes y tomando a Hask del codo para guiarlo por la acera, alejándose del bar y dirigiéndose hacia las calles laterales más tranquilas y menos concurridas. Su voz era baja pero cargada de travesuras. Parece que tenemos un problema de plagas y esta vez no hay Nifty que se encargue de ello. No podemos lidiar con ellos como lo haríamos con una taba de demonios en nuestra puerta. Jefe, usted lo sabe, murmuró Hask nervioso. Sus ojos se dirigieron hacia las ventanas oscuras de las tiendas cerradas para observar los reflejos de los jóvenes que los seguían, sin perder de vista lo cerca que se estaban acercando. Una lástima, la verdad. Pero creo que una lección de Moudales no estaría mal, ¿no crees? La musicalidad de la voz de Alastar hacía que el significado de sus palabras fuera mucho más siniestro. Y Hask gimió por dentro, preparándose para la inevitable pelea, estuviera de acuerdo o no. Por segunda vez en el mismo día, la pareja se encontró a la sombra de un largo y húmedo callejón. Pero esta vez, el lugar fue elegido a propósito. Alastar tarareó una alegre melodía de jazz mientras se giraba para pasear entre las sombras proyectadas por los grandes edificios a ambos lados, con las manos entrelazadas tras su esbelta cintura y una sonrisa cada vez más pícara al oír los pasos más pesados de su presa. Se detuvo al acercarse al muro al final del callejón, inclinando la cabeza a un lado y luego al otro para mirar hacia arriba a los lados de los edificios adyacentes en busca de ventanas ocupadas. Al fin y al cabo, cuantos menos testigos de los que preocuparse, mejor. Vaya, parece que nos equivocamos de camino, Hask. Juraría que era un atajo. Alastar suspiró con fingida decepción, girándose a medias para mirar la bauricaada de jóvenes que les bloqueaba la salida. Parece que no fuimos los únicos en cometer ese error. Será el último que hagas en esta ciudad también. Molie, el líder del grupo, resopló con una mueca de satisfacción mientras se acercaba, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta de cuero para blandir un cuchillo balisón pulido, dejando lentamente que los dos lados se abrieran y giraran para revelar la afilada hoja en su interior. Hask se tensó ante el tono soez y la amenaza inmediata del arma, girándose completamente hacia el grupo para observarlos con recelo. Sin embargo, la mirada de Alastar permaneció fija en el destello de la luz de la calle que se reflejaba en el filo de la hoja, como si contemplara a un amante tras una larga separación. La sonrisa del demonio se tornó oscuramente sensual y su voz, ronca por la anticipación. Ah, ha pasado demasiado tiempo, qué cosa más hermosa eres. Jefe, no lo hagas, murmuró el jugador, casi suplicando, esperando que Al pudiera hacer realidad ese autocontrol del que se había jactado minutos antes. Su comentario inesperado hizo reflexionar al adolescente, quien miró a sus amigos para evaluar sus reacciones, sin darse cuenta de que apartar la vista de Alastar, aunque fuera por un instante, era su mayor error.
En el instante en que el humano giró la cabeza, el ágil moreno ya había cortado la distancia entre ellos, su sonrisa salvaje a escasos centímetros del rostro del adolescente, mientras que la mirada desquiciada de Alastar se clavó en la del atónito adolescente. El terror hizo que el chico se sintiera clavado en el suelo como si sus zapatos estuvieran repentinamente cubiertos de cemento. ¿Te importa si miro más de cerca? Alastar ronroneó oscuramente entre ellos, su cabeza colgando un poco hacia un lado mientras observaba los rasgos sorprendidos del adolescente, admirando el miedo reflejado en él en los ojos de colores desiguales, uno marrón, uno azul. Gruñó Haskar en tensa advertencia. Incluso con Hask pidiendo discreción a gritos, Alastar no esperó la respuesta del humano antes de estrellar al engrasador contra la pared del callejón con un golpe sordo que le dejó sin aire. Una de las manos de Al lo inmovilizó contra el pecho mientras la otra le arrebataba fácilmente la navaja mariposa en el aire, que se le escapaba de las manos vacilantes. Con un cálido murmullo de agradecimiento, Alastar saboreó el peso cónico del arma en su mano, jugueteando con la hoja mientras sus diestros dedos la abrían y cerraban varias veces con la rapidez de un asesino experimentado antes de llevar repentinamente la punta afilada directamente al ojo más brillante del humano, haciendo que el adolescente respirara con horror y balbuceara una dócil súplica, por favor. No, a lo que el demonio se limitó a reírse burlonamente. La rapidez con la que se habían dado la vuelta había desprevenido a todos, pero con la misma rapidez la tensión se desvaneció cuando el grupo restante de chicos gritó indignado y se abalanzó sobre los mayores. El caos estalló en el estrecho espacio cuando dos de los tres engrasadores restantes saltaron sobre Hask, profiriendo insultos y escupiendo su desdén mientras lanzaban puñetazos salvajes e intentaban derribar al hombre mayor al pavimento sucio. A pesar de la emboscada en inferioridad numérica, Haskar maldijo con irritación y se mantuvo firme, recibiendo cualquier golpe que le llegara mientras lanzaba a los jóvenes como barrils de cerveza gigantes, estrellándolos contra las paredes del callejón para intentar quitarles el espíritu de lucha. El tercer rufián se abalanzó sobre la espalda de Alastar mientras éste estaba absorto, desenvainando la navaja y asestando un fuerte golpe entre las costillas de Alastar, justo por encima del riñón. El repentino y abrasador calor de la herida arrancó el chillido de un ciervo asustado de la garganta de Alastar a su pesar, con los ojos abiertos ante la audacia de algún humilde mortal que se atrevía a apuñalarlo como un cobarde de espaldas. Giró el torso lo suficiente como para mirar fijamente al descarado humano, con los labios fruncidos en una mueca. Esta ropa era nueva. Tú, qué irrespetuoso, cretinito. Con un giro, Alastar dejó caer su juguete al suelo, olvidándolo, y se volvió hacia el otro chico, agarrándolo por el cuello y levantándolo del suelo como si no pesara nada. El joven gritó antes de quedarse sin aire, sus manos forcejeando inútilmente con la despiadada tinaza que lo rodeaba el cuello, mientras el pánico lo inundaba en hulidas que Alastar casi podía saborear. Y vaya comida que era. Alastar caminó lentamente con su presa colgante los pocos metros que le quedaban hasta el fondo del callejón, acentuando cada palabra mientras su rostro se volvía cada vez menos humano, los dientes afilándose hasta convertirse en colmillos feroces y los ojos brillando de color carmesí con una sed de sangre demoníaca. No importa la época, los humanos como ustedes nunca cambian. Bestias primitivas, presumidas y tontas. Lo estrelló con toda su fuerza contra la pared de ladrillos, observando con morboso placer cómo la sangre empezaba a manar de la cabeza y las orejas del adolescente por el trauma. Y solo hay una cosa que hacer con perversos como ustedes. Lamiéndose los afilados dientes, la mirada de Alastar recorrió el cuerpo que colgaba entre sus garras. Con la mano libre, guardó la navaja mariposa en el bolsillo para protegerla antes de que sus finos dedos y uñas lisas y redondeadas se transformaran de nuevo en las crueles garras rojas de un cazador. Sonrió alegremente a su presa mientras su mano real se lanzaba hacia adelante en un golpe salvajemente profundo, desgarrando tela y carne hasta las vulnerables entrañas que albergaba. Sintiendo al humano paralizarse de dolor a su alrededor y la pulsación increíblemente caliente de las vísceras resbaladizas enredándose en sus dedos, Alastar emitió un gemido de profunda satisfacción, cerrando los ojos en un éxtasis carnal. Alastar nunca había llevado a un amante a la cama, ni se había preocupado por las primitivas necesidades de la liberación sexual, rara vez las había sentido. Pero se imaginó que, si el sexo realmente era como lo había oído describir, esto era lo más cercano a la excitación y la satisfacción sensual que jamás habría experimentado. El chico se atragantó y puso los ojos en blanco mientras la sangre manaba de sus entrañas alrededor de la muñeca incrustada de Alastar, cuyas manos, ahora débiles, intentaban en vano liberarse del férreo agarre del demonio. Alastar ronroneó con la garganta y abrió los ojos con aire soñador al ver cómo la luz de la vida comenzaba a desvanecerse en los ojos del humano antes de extinguirse por completo, dejando solo un vacío.
liberando la mano de su víctima inerte y dejando que el cuerpo sin vida se desplomara al suelo a sus pies. El demonio rió en voz baja, admirando el brillo casi negro de la sangre que empapaba su mano en la tenue luz. ¿Qué demonios estás? Un susurro tembloroso vino justo a su lado desde su anterior juguete aún desplomado contra la pared donde Alastar lo había dejado. Alastar giró lentamente su rostro hacia el mortificado adolescente, su cabeza se inclinó antinaturalmente hacia un lado y su sonrisa se extendió casi hasta sus ojos que ahora giraban y marcaban como los dials de una radio vieja, una carcajada crepitante de diversión resonando en las estrechas paredes. ¿Qué soy? Soy todo lo que tú jamás serás, cosa digna de lástima. Y mucho más. Empezó a girarse hacia el mortal tembloroso cuando una mano lo agarró de repente por la muñeca para apartarlo. Alastar gruñó, esperando que Jaskar estuviera a su lado para contenerlo, pero el repentino brillo de su cabello brillante como el sol y sus ojos de un azul imposible lo sobresaltaron lo suficiente como para que al instante su verdadero yo volviera a la máscara de su glamour. Majestad, es hora de largarnos de aquí. Lucifer miró a Alastar con seriedad antes de apretar el brazo del moreno y arrastrarlo por el callejón hacia su coche, que seguía en marcha y esperaba en la calle. Jaskar se apresuraba a seguirlo y maldecía al demonio de la radio a cada paso. El adolescente, mortificado, permaneció paralizado en el suelo incluso después de que los forasteros huyeran y el coche se alejara a toda velocidad por la calle, dejándolos a él y a sus amigos ensangrentados. Los dos, que seguían con vida, estaban completamente golpeados y magullados, igualmente conmocionados por los atroces sucesos que acababan de presenciar, pero conscientes de que también debían alejarse lo más posible de la escena del crimen antes de que llegara la policía. El primero echó a correr, saliendo del callejón para salvar el pellejo, mientras que el segundo empezó a perseguirlo, pero se detuvo bruscamente, mirando hacia atrás a su líder, que seguía clavado en el pavimento. Maldiciendo con dureza, corrió hacia su amigo y se arrodilló, agarrándolo por los hombros para sacudirlo. Vinny, tenemos que irnos, vamos. Volvió a mirar el cuerpo sin vida de su amigo con un temblor antes de levantar la mano para que su amigo volviera a concentrarse. Vincent jadeó, saliendo de su estupor y mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos antes de asentir apresuradamente y levantarse sobre piernas inestables. La pareja salió corriendo justo cuando el aullido de las sirenas comenzó a resonar en la calle.